Vivi, sí, Qué bueno, fin de semana, ¿no? casi sin dormir. Acá Mm, estamos, sí, esperando las novedades de lo que pasa en Olivos, que en realidad, más que saber quién es el nuevo ministro de Economía, que por supuesto es súper relevante, es qué tipo de gobierno claro. empieza hoy o mañana, si querés, cuando se hagan estos anuncios, porque lo que tiene que hacer Alberto Fernández en este momento es una reestructuración del gobierno. Ya no le alcanza con un parche más que sea, bueno, como hizo con la salida de Culfas, nombra a Scioli. Tiene que encontrar una forma para rescatar su gobierno, para subsistir el año y medio que queda, con una forma de gobierno que sea un poco más eficiente para no seguir atravesando este tipo de vendavales permanentes, muchas veces autoinfligidos, que tienen que ver con la falta de poder del presidente, con funcionarios que no consiguen tener herramientas para tomar las decisiones que requiere la situación y para, de alguna manera, amainar lo que es ese asedio permanente que Cristina Kirchner le plantea O desde sea que el Senado, no ¿no? debería llegar un ministro de Economía de emergencia, debería llegar un ministro de Economía consensuado para quedarse. Bueno, hay que ver de qué manera se terminan resolviendo los nombres, pero lo que se está buscando, y por eso la reunión con Sergio Massa, es un nuevo gabinete, es una nueva configuración también del Mm. gabinete, probablemente con ministerios que se fusionen, y un nuevo orden de poder. Si Sergio Massa acepta ingresar, independientemente del cargo que ocupe, será porque es parte de un acuerdo del Frente de Todos. Él decía, o venía diciendo hasta hace muy poco, yo no tengo más jefes. Era Mm. una forma de negar su vocación de ser ministro. El yo no tengo más jefes, es decir, no quiero estar a tiro de decreto de nadie y no quería participar tampoco de ponerse de un lado u otro de esta guerra entre Alberto y Cristina. De manera que si él ingresa al gobierno, va a ser como parte de una nueva estructura, probablemente con algún tipo de guiño de Cristina Kirchner Ujú. y con un poder muy amplio para gestionar, ya sea como un jefe de gabinete que controle otros ministerios, ya sea como se dijo en algún momento, eventual ministro de Economía, pero con herramientas amplias de control macroeconómico. Martín, ¿cómo te va? José te saluda. Hola, ¿En Tucu. qué lugar queda la Liga de Gobernadores en esto? Porque vimos muy pocos, por ejemplo, el acto de Alberto el viernes, algunos en el acto de Cristina ayer. ¿Qué lugar o están esperando a ver qué sucede en esa disputa que se está dando entre los dos lugares, con ahora sin un ministro de Economía incluso? Los gobernadores están ansiosos porque esta batalla entre Alberto y Cristina frene, pero mientras tanto pasaron de ser el apoyo potencial de Alberto Fernández a alinearse con la estrategia de Cristina Kirchner y por eso ahora la conducción de ese sector está en manos de Axel Kicillof y de Jorge Capitanich, que son dos figuras muy cercanas a Cristina. Pero en general el espíritu de ese grupo es que pare la interna porque ven que esta guerra los va a terminar arrastrando a ellos. Tienen miedo ya de perder sus territorios, que es lo que principalmente motiva a un gobernador, a un intendente a actuar en política, y están reclamando que se ordene la política para poder tener alguna expectativa de que la economía reaccione de manera positiva y tengan posibilidades de reelección, la mayoría de ellos, en el 2023. El lugar que van a tener en este gabinete no está claro. Juan Mansur, que era uno de los integrantes de ese sector, que en algún momento cuando solo era gobernador el ejercicio de Tucumán, era de alguna manera el líder, se fue apagando a medida que su gestión como jefe de gabinete le languidecía. Es probable que salga del gobierno en este recambio. Y si ingresa algún otro gobernador, se mencionaba la posibilidad de Jorge Capitanich, veremos si eso es parte del puente que está planteando Sergio Massa con Cristina. Es decir, integremos el Frente de Todos, mostremos que el Frente de Todos está unido en la conformación del nuevo gobierno. Claro, es parte en lo que dijo Musi, por ejemplo, ayer, diciéndole, el peor de los peronistas es mejor que uno de los gorilas. Se lo dijo en la cara a Cristina en el discurso de ayer, previo a que hablara ella. Sí. ¿Este tipo de mensajes los llega a escuchar Cristina Kirchner o ya está enceguecida al punto de decir, no me importa nada y necesitamos un giro de 180 grados? No, Cristina está pidiendo lo mismo que pide Musi, a su manera. Con el poder de presión que ella tiene, le está pidiendo a Alberto Fernández hacer los cambios que haga falta para acomodar esta economía que nos va a llevar a la derrota. Lo que pasa que, bueno, Musi lo pide desde un lugar distinto. Musi, con ese mensaje,
también yo supongo que Cristina le habrá arrancado alguna sonrisa que no mostró, porque en realidad el peor de los peronistas al que él aludía era Alberto Fernández, que era ese nombre que no se exhibía en los discursos, pero que todo el mundo sabía que se refería a él, así como Cristina cuando lo comparaba sin nombrarlo con Perón, ¿no? Para de alguna manera burlarse de la falta de poder del presidente. Yo creo que Cristina quiere lo mismo que todos los que estaban en ese ámbito ayer en Ensenada, que es, bueno, encontremos una forma de ordenar esta gestión económica en función de los intereses políticos del Frente de Todos. El tema es que los intereses de Cristina no necesariamente son los mismos de Alberto Fernández. Ella, entre otras cosas, quiere que él renuncie o claudique de manera clara y pública de su vocación reeleccionista. Martín, ¿cómo estás? Hablamos más. Hola, Sofía. Muy bien, hablamos más temprano de la descoordinación tal vez entre el ex ministro de Economía, ahora Martín Guzmán, y el presidente, de haber renunciado y tal vez no haberle avisado con más tiempo de anticipación para que una vez que renunciaba, se anunciaba a las pocas horas quién iba a ser su reemplazante. ¿Y qué dice esto o qué más dice sobre el presidente Alberto Fernández? Bueno, lo que dice eso es que Guzmán se fue con una enorme bronca, no solo con Cristina, sino también con Alberto, o especialmente con Alberto. Creo que es un gesto, bueno, que lo pinta un poco a Guzmán, un personaje a veces difícil de entender, y que eso le fue generando mucho roce con los distintos jefes políticos del Frente de Todos, alguien que por ahí siempre parecía como con ese tono calmo, pero que era capaz de acciones intempestivas o de hacer jugadas que no le podían leer. Y bueno, a un presidente que se jugó gran parte de su capital político en defenderlo, le planta una renuncia sin avisarle o avisándole 15 minutos antes de hacerlo público por Twitter, y le genera una crisis política aún mayor de la que de cualquier forma hubiera tenido ante esta salida. Pero claramente el hecho de que lo haya hecho de esta manera y sin una negociación previa implica que su malestar, su fastidio era por la falta de respuestas del presidente a sus demandas de tener un mayor control de las herramientas de la macroeconomía. Martín, siguiendo con el tema, pero a nivel ya más personal y laboral, ¿cómo fueron las horas de anoche? Lo hablábamos con José del Río ayer antes del especial de Luis Majul y me decía, bueno, sí, seguramente nos vamos a quedar hasta última hora. Después vi en sus redes que pasó la 1 de la madrugada, ¿no? Cerca de las 2 de la mañana y terminaron de trabajar en el diario. ¿Cómo son esas horas para ustedes? Muy complejas, porque tenés que tomar muchas decisiones Claro. en poco tiempo. Te empiezan a correr distintos factores, no solo la velocidad de la información minuto a minuto en la plataforma digital, el cierre del diario papel, que está condicionado por horarios. Claro, está condicionado por horarios industriales, que te cierra la planta, te exige una determinada hora a la que tenés que mandar la información, y no llegábamos a cumplir con esos objetivos porque venía información de adentro de Olivos que decía esperen porque va a haber anuncios. Y se esperaba un anuncio, se estuvo esperando un anuncio hasta casi la 1 de la mañana, que después no ocurrió. Entonces había que cambiar y volver a hacer y rehacer, y así estábamos corriendo. Y algunos que, bueno, en mi caso nos tocaba escribir columna de análisis de la situación, también estábamos escribiendo y reescribiendo versiones, probablemente haber hecho cinco columnas en un mismo día que nunca vieron la luz. Pero finalmente, bueno, como siempre pasa, y esto es un poco la magia de esta profesión, las cosas ocurren, y en determinado momento ese diario papel estaba en la calle y esa web de lanación.com seguía evolucionando con la información nueva que a cada minuto se iba añadiendo. Y bueno, y así nos fuimos a dormir, creo que a la misma hora que los políticos, esperando estas reuniones de esta mañana, que son las que en definitiva van a traer algo de luz, probablemente después de las 3, 4 de la tarde. Después de las 3, 4 de la tarde. Martina del Estribo, ¿qué va a pasar con el Banco Central? Porque digo, imagino que el titular del Banco Central de la República Argentina tiene que tener una cierta fluidez en la relación con el nuevo ministro de Economía. Sí, Pese está marcado en estos momentos, es uno de los blancos de las críticas de Guzmán, y es uno de los pedidos que Guzmán, más que pedidos, bueno, diagnósticos que Guzmán hace en la carta de por qué él no pudo conseguir todos los resultados que se esperaban, de manera que es muy probable que el próximo ministro de Economía, si además asume dentro del marco de una reconfiguración general del gobierno,
exija tener otro nombre, otra persona en el Banco Central más alineada con la línea que vaya a plantear respecto de lo que hay que hacer para atacar una crisis muy delicada, cuya velocidad empieza a alertar a todos, a la política, a la economía y a todos los actores del mercado. Con lo cual, yo creo que Pese es uno de los nombres que muy probablemente salga de la administración en las próximas horas. Martín, muchísimas gracias.